Bueno, lo primero, gracias por asistir y me presento. Soy Ángel Cabrero, especialista en Microsoft 365 y aquí en este webinar lo que vamos a hablar son consejos para trabajar desde casa de forma segura con Microsoft 365. El índice que vamos a tratar en este webinar es, primero, la actualidad que nos encontramos actualmente con el teletrabajo y el COVID-19. Dos, consejos, que vamos a indicar consejos a la hora de tratar de cómo mejorar todo el entorno de la parte de Microsoft 365. Y tres, cómo trabajar de forma segura con Microsoft 365. La actualidad, bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis de la actualidad? Como estamos con el teletrabajo, al final, pues eso, muchos empleados han tenido que empezar a trabajar de forma repentina desde sus casas. Ha habido a nivel de departamento IT, pues sea VPN, trabajar rápidamente desde casa, nos estamos preparados, algunos sí, comprar equipos, portátiles. Todo eso ha conllevado, una situación que a los empleados al final han empezado a trabajar con aplicaciones de chat, documentos compartidos y han reemplazado reuniones por videollamadas. Al final es un poco lo que ha ocurrido a nivel de SharePoint y Teams. El que lo tenía, ha aumentado el trabajo colaborativo al final desde su casa, y los que no han tenido al final el tema de Outlook en la nube o OneDrive o Teams, que estamos comentando aquí estos 4 puntos, al final, la parte de Microsoft, la parte de Teams ha sido el trabajo, el tema de videoconferencias, al final el que se está usando más actualmente. Esto ha llevado al final a la parte de Microsoft directamente, a sacar 6 meses gratis de Teams, ¿vale? Aquí en este apartado al final comentar que, la realidad es que, claro, cuando la gente ha escuchado 6 meses gratis, hay gente que directamente se ha lanzado, sin conocimiento ni nada se lo ha montado y tal, y entonces aquí sí que es verdad que, por nuestra parte, sí que recomendamos siempre, al final, un asesoramiento técnico y sobre todo unas buenas prácticas, ¿no? Que luego comentaremos temas de seguridad que implican aquí, ¿vale? Había un cliente que dice, oye, ¿esto cuándo me lo implantáis? En 2 días. Al final, todo esto, no por correr mucho, al final lo vas a tener todo correcto. Al final. Hay que evaluar ahí una serie de cosas, que es un poco la formación, la opción y al final el propio usuario se va a manejar la herramienta. Entonces, en esta parte, Microsoft, aquí tenéis 2 planes que abrió, de uno y la versión gratuita de Teams, que al final lo que conllevaba era, pues eso, yo te doy el Teams, pero ahora directamente lo que ha ocurrido es que la versión gratuita de Teams no tenía Exchange. Entonces, ¿qué pasa? Que esa versión gratuita se la ofrecía a las pequeñas y medianas empresas. A las grandes directamente, digamos a la empresa grande, sí que le daba el E1. Actualmente ha habido, ya te digo, hace un día, Microsoft ha publicado que la trial E1 se la ofrece a todo cliente, sea pequeño, mediano o grande. Y claro, aquí tenemos lo que incluye, ¿vale? Os da un plan Enterprise directamente para trabajar con la parte de Teams, ¿vale? Que incluye el tema del correo electrónico para poder hacer, videoconferencias y links, ¿vale? A la hora de convocar reuniones con certeza del exterior, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta esto. Nosotros aquí al final, por la parte de Nunsis, como hemos sufrido bastante los clientes y, oye, que quiero ya esto de prisa y corriendo, ha habido un poco el revuelo con la parte del teletrabajo que todos sabéis que hemos vivido ahora mismo y se está viviendo. Entonces, nosotros internamente, ya estamos trabajando con clientes con el tema de, unos packs al final con Teams, donde aquí los tenéis directamente, ¿vale? Para mediana o grande empresa al final o pequeña, tenemos la parte que cuento aquí, en esta slide, es decir, si hablamos de creación del portal, carga de usuarios en el dominio, activar el plan gratuito, despliegue, informar de uso y pequeña información que es súper importante, ¿vale? Para que los usuarios al final puedan trabajar correctamente con la herramienta. Y sobre todo asesoría en despliegue, un punto súper importante. O sea, ahora mismo la gente se activa el Teams y todo el mundo puede crear Teams. Y eso al final hay que tener un control, por ejemplo, ¿vale? En la parte de abajo de asesoría y consultoría, información de IT sobre Teams y la seguridad, al final es para las grandes empresas, ¿vale? Donde al final, ya os digo, se da una formación a usuarios, al IT, sobre todo la parte de seguridad, porque esto ha habido mucho empuje con la parte de Teams, pero claro, detrás se está moviendo mucha documentación, que al final hay que controlar de alguna manera, ¿vale? Al final hay que seguir siendo productivos, sin aumentar el riesgo de la ciberseguridad. Al final, ¿por qué? Porque la parte de la productividad, como os comentaba antes, ahí está con la parte de Microsoft 365, pero claro, hay un riesgo, ¿no? Que al final la gente trabaja desde casa, y el documento en el SharePoint, en el OneDrive, y todo eso conlleva al final, unos movimientos de documentación que puede ser crítica o no,
pero hay que tenerlo claro. Las campañas actualmente pues siguen igual con el malware, es decir, esta gente no para. El hecho del ciberdelincuente, suplanta la identidad, al final estas cosas están y seguirán estando, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, aquí tenéis, que bueno, que si no os ha llegado os puede llegar, ¿vale? Que es un tema que se aprovecha la situación actual con el tema del COVID-19. Pues nada, te mandan un correo y te dicen que puede ser un supuesto hospital y nos informa, pues eso, que podemos ser los primeros en hacer un test. Esto ha llegado en clientes bueno, que al final nos han mandado, oye, y esto y tal, y pues al final hay que tener en cuenta, pues eso es lo típico, ¿no? Revisar quién es el nombre, de quién te lo envía, el enlace, pero bueno, la realidad es que eso, pues hay que meter herramientas que cubran estas partes. Microsoft las tiene, que lo comentaremos. Luego también está el tema de, bueno, pues el correo que te puede llegar de ransomware que al final, pues oye, no te dice que te mandan un vídeo donde al final te dicen, pues eso, instrucciones y alertas de cómo protegerse con el tema. Entonces, eso también ha llegado a clientes donde al final, pues bueno, es lo que comentamos. Esta gente al final no para y hay que estar preparados porque, bueno, el día a día sigue y esta gente no descansa, ¿eh? Sí que es verdad bueno, que es directamente no deberían ir a este nivel, pero fijaros dónde llegan, ¿no? Aquí hay un ejemplo claro, ¿eh? O sea, te dicen que la vacuna del COVID-19, prepara la vacuna en casa para usted y su familia, te mandan un correo, te lo explican ahí y al final lleva un adjunto que realmente el adjunto pues lleva lo que lleva. Eso también son casos que han llegado en clientes y directamente, bueno, hay que tener en cuenta, pues eso, avisar un poco, tener en cuenta o tomar medidas, lo que vamos a comentar, ¿vale? El departamento de a los usuarios, pues bueno, lo de siempre, ¿no? ¿Qué voy a contar, no? O sea, permanecer atentos a los correos electrónicos sospechosos, revisar quién envía dicho email, no abrir las macros, desconfiar de los adjuntos, inspeccionar las URLs, mirar de quién envía, hemos creado reglas de aviso de correo externo. Al final todo esto se crea, pues bueno, por al final mover que nadie haga nada, pero nadie te asegura que nadie va a hacer nada. Al final siempre alguien hace algo. Esa es la realidad, ¿vale? Sin ir más lejos, al final no nos tenemos que centrar directamente en los usuarios. La parte de 365 al final estamos administradores globales, administradores de usuarios, depende del rol que tengamos, pueden llegar al final ellos no miran si es un usuario o no, al final buscan a la identidad, la clave del usuario la cogen y si es un administrador, pues mira, eso que se han llevado. Aquí hay un ejemplo claro, que a un administrador le cogieron directamente la clave y se dedicaron, bueno, pues a quitarle el rol, poner directamente lo que ellos quisieron, es decir, mandar correo diciendo vas a recibir correo mío y encima de nadie más y sobre todo los correos que llegan te los voy a eliminar, ¿vale? Veis un ejemplo de la regla. A partir de, claro, la situación del cliente, menos mal que nosotros teníamos la administración delegada y pudimos entrar, pero claro, es poco, porque al final lo tiraron de administrador global y entonces se quedó otros administradores posibles el que estaba cambiando las claves a todos los usuarios, es decir, los dejó sin acceso. Fijaros un poco al final la situación que podemos llegar a vivir, que son situaciones extremas, ¿vale? Ahí ves el ejemplo a nivel de PowerShell, lo que hizo, las reglas y todo para que no reban el correo de los usuarios. Esta parte entramos en la parte 2, que es la de los consejos, ¿vale? De mi punto de vista, hay que asumir que nos van a entrar en la organización y hay que protegerse para que te hagan el menor daño, ¿eh? No esperemos a que nos ataquen, es fundamental. Nosotros en NUNSIS pasamos auditorías técnicas y realmente yo he pasado una auditoría técnica que a nivel de auditoría pues realmente es para dar una vuelta, le ponemos lo que hay que hacer y tal, y hay clientes que directamente por la situación o por el momento te dicen, no, bueno, Ángel, es verdad, me saca esto, ya lo veremos. El ya lo veremos ocurre que luego pues pasa una cosa de estas y entonces es cuando ya corremos, que lamentablemente en España funcionamos así, es decir, hacemos algo cuando pasa algo y realmente no debería ser así. Hay que protegerse del primer día, ¿vale? Porque entrar realmente, si quieren entrar, van a entrar, pero que te hagan el menor daño, ¿vale? Y sobre todo importante esto, ¿eh? Cuando trabajamos desde casa el riesgo aumenta, ya que los sistemas de seguridad no son los mismos que los de la empresa. Súper importante, ¿eh? Otra cosa también a tener en cuenta, los directores de seguridad de la información y los administradores de IT deben examinar con urgencia nuevos escenarios. No es lo mismo estar en casa que estar en la empresa, porque la red es totalmente diferente. Y luego, si yo tengo un firewall directamente configurado en mis equipos de la empresa cuando yo me conecto al dominio, pues sí que estoy securizando esa parte, pero el que está en casa con su router conectado
y de vez en cuando entra por VPN, pues ahí está un poco la diferencia, es un ejemplo de muchos que pueden haber. Esto es un ejemplo de creación de sitio interno, que al final la parte de Microsoft pues, se ha volcado directamente y bueno, es un enlace que es puesto porque para mí es algo súper interesante. Es decir, yo hago clic aquí y directamente me monta aquí directamente un panel de sitio interno a nivel de SharePoint para llevar la crisis actual que llevamos para la comunicación de los empleados. Ahí podéis ver un poco la foto. Directamente el enlace está ahí y la verdad que, bueno, yo lo he desplegado y tal y directamente te he montado un portal rápido donde podemos gestionar todo esto. Sería una forma rápida de llevar a cabo pues, la actualidad que tenemos en las empresas y la situación que hay en España. ¿Vale? Luego eso también, Microsoft han puesto las plantillas para la gestión con el uso de Power Platform, ¿vale? Directamente lo podríamos enganchar con tareas y está un poco comunicado a toda la empresa, que es un poco lo que nos puede dar el Power Platform. Es un enlace, ya os digo, como van a pasar la presentación, lo podéis ver, es siguiente y lo podéis montar, está todo explicado y es uno de los recursos que Microsoft al final ha puesto para sus clientes. Luego también, como el Teams es uno de los, bueno, pues uno de los productos ahora mismo estrella por la parte de Microsoft, que toda la gente al final está trabajando o quiere trabajar con él, también hay información para integrarlo con Teams, para el tema de la productividad, es decir, te crea un equipo y al final lo comunicas, aquí tienes el enlace también a la parte de arriba, y de ahí podemos esa gestión llevarla de una forma rápida y más amena, ¿no? Que de mandar correos, que es un poco lo que se quiere evitar, ¿no? Para cualquier cosa mandar un correo al final no tiene mucho sentido. Es decir, con una comunicación como herramienta de Teams podemos trabajar y sobre todo mejorar la productividad. ¿Vale? ¿Cómo trabajar de forma segura con Microsoft 365? Vale, aquí si os dais cuenta estoy hablando de Microsoft 365. Entonces, ¿por qué hago ese comentario? Porque, bueno, al final hay un universo de Office 365, que aquí tenéis un poco las aplicaciones, que es lo que y la parte de Microsoft está cambiando. Es decir, el licenciamiento de Office 365, como bien tendréis o no tendréis o podéis tener, ¿vale? El tema está en que tiene el Word, el Access, el Excel, el PowerPoint, el OneDrive, bueno, todo este tipo de herramientas que al final son de colaboración, son productivas. Es decir, un sitio de SharePoint que puede generar, bueno, el tema de Teams, el Force para crear directamente encuestas, el OneNote, bueno, el Power BI. Todo esto al final nos trabajamos que son herramientas de productividad, son licencias de productividad, es decir, el tema de Office, el Stream Online, el SharePoint, el Spire for Business que ahora ya es el Teams, el Yammer y todo esto, lo incluye Office 365, o sea, herramientas de licencia de productividad, ¿vale? Las más vistas al final y que más conocemos son estas, ¿vale? Office 365 Empresa Essentials, Office 365 Empresa Premium, que son las típicas que, bueno, que todos conoceremos, ¿vale? Si no se conocen al final son muy sencillas, es decir, la Empresa Essentials tiene todo el plan de productividad y la Empresa Premium tiene lo mismo, pero sumándole la ofimática empresa, ¿vale? Con sus diferencias de, bueno, de buzón, que es lo mismo al final y al final el OneDrive. ¿Qué ocurre? Que si nos vamos a Microsoft 365 es productividad y seguridad, ¿vale? De estas cosas que vemos aquí, vamos a comentar luego cositas como el Microsoft Intune, consejos de Azure Protección P1. Todo esto al final lo que nos lleva a este tipo de PaaS, todo lo que veáis que es Microsoft 365 es el nuevo licenciamiento, ¿vale? Que incluye Windows 10 profesional, si nos vamos a Microsoft 365 empresa, si nos vamos a Microsoft 365 E5, E1, E3 y todo esto al final, sabemos que son los modelos de Enterprise. Pues uno de esos planes llevará el Windows 10 Enterprise, ¿vale? Lleva sobre todo una parte súper interesante que es el Enterprise Mobility Security, que es un poco lo que comentamos. Incluye el Intune, que ahora comentaremos la parte de Intune, el Active Premium P1, el Protection P1, y el Microsoft Advanced de Analytics. ¿Vale? Un poco para situarnos en lo que viene siendo la diferencia de Office 365 y Microsoft 365. Vale, lo que estábamos comentando aquí al final es el típico de plan que puede haber, depende un poco de las características de cada empresa. El Microsoft 365 Enterprise y el Microsoft 365 Business. Lo he comentado, productividad, gestión y seguridad a nivel más alto, acceso Cloud PBX, la centralita en la nube, el Windows 10 Enterprise, MS, al final que directamente se Intune, la parte de Microsoft 365 Business lleva el tema de la productividad, la gestión y seguridad integradas en un único producto, Windows Business al final, por lo que hablábamos, tiene una serie de seguridad que no contemplan los planes de Office 365.
simplemente por tenerlo claro de lo que estamos hablando a nivel de licenciamiento cambio. Aquí un poco el ejemplo, ¿vale? Unas funciones de seguridad incluidos de Microsoft 365, pues la parte de 3 y de 5, que digamos que son los planes más altos. Vamos a comentar gestión y seguridad de acceso simplificada, el multifactor, acceso condicional, que ahora comentaremos, acceso condicional basado en riesgo, informe de seguridad avanzado, el PIN, que ahora hablaremos lo que es el PIN también, gestión de productividad de móvil. Toda esta parte, claro, no la tenemos en lo que viene siendo las licencias de Office. ¿Vale? Comentamos también las cositas, la protección de la información tampoco existe en la parte de otro tipo de licenciamiento de Office 365, la seguridad basada en la identidad tampoco, y ahora comentaremos también lo comentado, ¿no? Lo que es la security, el advance y todas estas partes que al final sí que incluyen ese tipo de licenciamiento. Pues bueno, empezamos a hablar de cómo protegernos, ¿no? Desde casa. Al final, directamente hoy hemos empezado con el tema de me mandan un correo, el hipervínculo, le hago clic y directamente, pues, sin querer o queriendo, sin querer al final, es un poco al final la situación que nos puede ocurrir, porque el usuario al final puede decir que sí, que no, pero yo puedo ver eso, ¿no? Si ha dicho que no, no lo he hecho, pero yo con la parte de ATP puedo proteger el tema del correo, el tema de OneDrive y el tema del Teams, que al final el Teams está ahí y la gente está trabajando con grupos y si cualquiera me pone un hipervínculo que lleva a un enlace malicioso, esta parte la pararía, ¿vale? Directamente hay dos planes, es decir, hay uno, el ATPP1 que nosotros podemos poner a nivel de proyectos, porque al final me cubre toda esta parte, yo sé quién ha hecho clic, yo analizo, no dejo hacer clic, veo un informe de todo esto y sobre todo la parte de ATP2 sube el nivel, ¿vale? De esta parte y sobre todo puedo simular ataques, ¿vale? Entonces, esta parte de simular ataques, bueno, oye, ¿por qué no contrato una licencia P2 y simular ataques? El otro día un cliente me lo comentaba, ¿no? Oye, Ángel, ¿y si me cojo una P2 y voy intercambiando los usuarios y voy probando ataques así, simulando un correo y tal, porque te lo da al final Microsoft esa parte y puedes directamente lanzarlo para que, bueno, haga esta simulación y vemos si los usuarios, vemos que los usuarios al final están preparados o no para trabajar y a quién pillamos y a quién no pillamos, ¿vale? Súper importante poner el tema de ATP por los días que estamos ahora mismo directamente. Esto es, el correo es una herramienta que sigue estando ahí y el hecho de que nos manden correos, un texto llano con un hipervínculo o un adjunto y tal, esto lo mejora, ¿vale? Sobre todo los adjuntos también los analiza, ¿vale? Y directamente, no es que vaya mal la parte de Chain-Online de licenciamiento de correo que tiene el Essentials Premium, exactamente de adelante, sino que esto da un plus. Es decir, ahora todo lo que vamos a hablar, por ejemplo, la ATP, hay otras que vamos a comentar, pues directamente tienen un plus que suben el nivel de seguridad, ¿vale? Que no están en este plan que hemos comentado. Por eso al final el tema de Microsoft 365 lo he recalcado porque ahí está un poco la diferencia. Luego, ¿qué tenemos? Un consejo, es decir, la autenticación multifactor, el MFA, ¿no? Que directamente, pues a veces en las empresas a nivel de usuario es un dolor de cabeza, pero si soy del departamento IT, me lo tengo que plantear. Para mí es algo que hay que hacerlo con urgencia, ¿vale? El multifactor, porque yo sé quién se va a loguear, porque me va a pedir a mí una validación en el móvil, un código o por aplicación. Claro, el que yo no lo tenga puesto, pues si le cogen la clave a alguien, entrarán al portal y directamente pues nadie se entrará hasta que luego se vea ese movimiento, ¿no? Yo cada vez que entro al portal, pues me llega un código o me llega la aplicación, lo valido y entro. Sobre todo la parte de administradores globales la deben de tener sí o sí. Pero para mí, en estos tiempos que corren, directamente yo haría un piloto de emergencia con los grupos poco a poco a nivel de grupo, porque sí que es verdad que implantar esto de golpe hace mucho ruido y hay que verlo, estudiarlo, pero vamos, el camino sería correcto el llevarlo a cabo, ¿eh? Y aquí lo tenéis directamente, es decir, eso es una app de móvil, lo lleva incluido cualquier plan, el tema del multifactor. Ya si queremos trabajar otro tipo de multifactor que es con Azure, es decir, que no me pida multifactor si estoy en la organización o si estoy en de casa sí que me lo pida, todo eso hablaremos ya del acceso condicional, el AD Premium P1, que no está dentro del licenciamiento que hemos comentado antes de empresa Premium o Essentials. Este lo tiene incluido cualquier plan, ¿vale? El hecho de que a mí me autentique y me valide directamente con el móvil. Súper importante, ¿eh? El tema de securizar la identidad, porque es donde la gente que trata de cogernos al final o mandarnos un virus, al final quieren la identidad, quieren meterse dentro de la empresa y a partir de mover. ¿Cuántas veces han movido un correo con una clave que han cogido y han empezado a disparar correos directamente a diestro y siniestro y luego se ha averiguado que han pagado la cuenta
porque había mirado en menos de un minuto, había disparado un montón de correos, ¿vale? Otro consejo que queremos dar también es el tema de, bueno, que al final muchos empleados usan portátiles de la empresa en casa y es probable que las organizaciones vean en estos días un aumento de uso de dispositivos personales que acceden a los datos corporativos, que es la realidad. Es decir, ¿quién te dice que yo ahora no me conecto con el móvil personal o me conecto con el portátil personal que tengo? ¿Vale? Al final, claro, si entramos ya con el conjunto de políticas de protección de aplicaciones de acceso de conditional access y Microsoft Intune, comentaremos ahora, pues eso ayuda a administrar y proteger esos datos en aplicaciones aprobadas en esos dispositivos personales. Porque yo puedo decidir si este dispositivo se conecta o no. Pero claro, eso es teniendo todo esto que estamos comentando. Es un consejo que el que no lo tenga, que lo empiece a estudiar. Y aquí lo tenemos, ¿vale? El acceso condicional y perpetuidad. Por ejemplo, esto es algo muy común que están comentando, ¿vale? Es decir, hace mucho tiempo la gente pedía, oye, yo quiero cerrar el portal de 365, que solamente se puedan conectar desde España, ¿vale? Porque normalmente los ataques, la gente que hemos tenido nosotros que se conectan, no se conectan de España, se conectan de fuera de España. Yo con el acceso condicional, que lo llevo incluido en la Azure de Premium, que lleva más cosas, lleva más visión de logs, lleva más serie de cosas que no solamente es el tema de hipervisibilidad. Por ejemplo, si tuvieras conectado el directorio activo con el tema de Connect, podría cambiar el usuario la clave, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, aquí podemos trabajar ya con grupos. Oye, que no me conecten de fuera de España. Es decir, que a la gente que directamente quiera conectar desde casa, que no le pida, que sí que le pida multifactor, porque yo sé que IPS me la va a reconocer. Es decir, la gente que está en la organización que no me pida multifactor, ¿vale? También es un tema a tener en cuenta. Otro consejo es el tema de Intune, ¿vale? Podemos detectar automáticamente nuevos equipos a medida que los usuarios se conectan a ellos, pidiendo una solicitud de registro del dispositivo, inicio de sesión con sus credenciales de empresa, incluso gestionar, pues eso, más opciones, por ejemplo, el activar el BitLocker o forzar la longitud de las contraseñas, ¿vale? Al final, todo esto podemos diferenciar lo que son datos personales como las fotos familiares o directamente lo que es documentación de empresa o fotos de empresa. Es decir, yo en un móvil puedo diferenciar las dos partes, pero ahí tenemos que hablar con la parte de Intune, ¿vale? Intune al final, quien no lo conozca, es MS actualmente, ¿vale? Esta parte puede detectar y proteger a bueno, pues, aplicaciones maliciosas, manipulación de dispositivo, exploit y sobre todo la parte de Intune es muy amplia, que al final no solamente se centra en lo que viene siendo dispositivo móvil, virus, puedo hacer despliegues por GPO también, puedo bloquear dispositivos, puedo borrar, que al final el Exchange Online tiene unas aplicaciones a nivel de móvil que son directamente, bueno, pues limitadas y eso te da algo más, ¿vale? Sobre todo también yo puedo forzar el multifactor, escribir dispositivos, tengo un control mayor de lo que viene siendo el típico multifactor que me da la parte bueno, la licencia de empresa premium o licencias, ¿vale? Sí que es cierto que EMS es mucho más complejo y se puede hacer muchas más cosas, porque al final contiene una herramienta más potente que nos podría dar un manejo mejor de la empresa. Luego tenemos lo del PIN que también ha comentado al final. Esto es un tema, bueno, pues que realmente directamente estamos trabajando a nivel de panel, ¿no? Damos administradores globales a diestro y siniestro y a lo mejor creamos un administrador global para alguien para que administre el exchange, para que haga un cambio y lo va a hacer solamente en una hora y le hemos dado el rol pero se nos olvida, ¿no? Es decir, le damos el rol y se nos queda el rol del administrador. ¿Qué pasa? Que con esto, al final, podemos directamente, como apreciáis aquí en la imagen, decir, mira, yo creo que un usuario que es un usuario básico ahora mismo, le voy a dar el rol de tal hora a tal hora, de una hora, para que haga esa parte. Es decir, oye, entra y hazme en ese periodo de tiempo lo que quieres hacer. Le pongo una nota, le llega un correo y le elevo el permiso. Después de esa hora, ese permiso va a caer. Entonces ya es un usuario normal. ¿Con esto qué generamos? Bueno, pues descubrir, restringir y sobre todo monetizar la identidad privilegiada y sobre todo a nivel de administrador. Es decir, no es algo muy común tener pues, 10 administradores globales, ¿vale? Y sobre todo el que sea administrador global, directamente la recomendación es que no sea la de su dominio en concreto. Es decir, si yo soy angel.cabrero@anunsys.com, yo no tengo que ser administrador global con esa cuenta. Me voy a coger otra cuenta que sea diferente, que no tenga el rol, por ejemplo, ese rol que lo tenga, pero que no tenga licenciamiento ni nada. Sobre todo, ¿por qué? Porque la gente ataca el correo. O sea, las direcciones al final
cogen una cuenta de tu empresa y ven la lista global, legal, y directamente van a fusilar a todos a nivel de correo. Entonces ya tienen cogido, ¿vale? Si cogemos una cuenta que no tiene correo, pues eso es lo que ganamos, ¿vale? Es una recomendación aquí. Esto, al final, es, bueno, una acción que tenemos, sobre todo para el tema de controlar, ¿no?, la administración y dar esos roles que en un momento dado desaparezcan. Hasta que no esté un rol ahí, pues bueno, un mes, ¿no? Y luego, no, que aquí te damos a Pepito esto, vamos a quitárselo, ¿vale? Luego tenemos un apartado también que es el Azure Active Directory. Pues como sabéis, estamos trabajando desde casa, conectamos por VPN el directorio activo, el login, pues al final todo esto, la parte que tiene Microsoft también es, bueno, pues aprovecha las señales de directory local para identificar, detectar e investigar amenazas avanzadas. Al final, la identidad. Volvemos otra vez a la identidad, que para mí es súper importante, ¿no? Si alguien está en peligro, en riesgo, o está haciendo algún movimiento que no, pues eso te lo estaría. Tiene un panel cloud, lo que pasa es que se tiene que desplegar internamente en un premise un agente y te va archivando todo el panel de lo que está ocurriendo a nivel directorio. Una buena herramienta también para todo el tema este de análisis, pues eso, de si hay fuerza bruta, pues si hay filtración de credenciales, y al final te da un buen feedback para tenerlo controlado, todo esto. Luego es importante el tema del DLP. La gente se está metiendo en Microsoft Teams y la realidad está en que, bueno, cualquiera que no tenga un DLP para prevenir, por ejemplo, una política, oye, que nadie me coja un Word donde ponga ahí, pues no sé, el tema de documentos críticos que puedan llevar o que hemos trabajado en una reunión o la cartera de clientes en un Excel y me lo puedo mover por diferentes grupos, lo normal ya es empezar a trabajar con política de detención, ¿vale? Es decir, yo puedo hacer una DLP para Exchange con el OneDrive. Por ejemplo, yo no quiero que la gente me suba arriba a OneDrive o comparta un documento que está en el SharePoint que es crítico para la empresa. Lo puedo evitar. O sea, si yo pongo un DLP en Teams y le digo que nadie vuelque algo concreto con un concepto de nombre o algún tema de una extensión, esto lo bloquearía, ¿vale? Entonces yo podría proteger y monetizar como al final como administrador, ¿vale? Detectar, proteger y monetizar. Al final es otra de las partes de las herramientas que hay que darle un poco de visión a la situación actual que estamos, porque estamos desde casa y quien te dice a ti que, bueno, que al final copia, pega a alguien, se lleva algo, lo pasa por otro lado y conlleva toda esa situación. Consejo, ¿vale? Aquí al final, pues a lo largo plazo, recomendamos siempre a los administradores de seguridad que consideren un programa para buscar y etiquetar los datos más críticos, como hacer información protegida, ¿vale? Que se pueda realizar un seguimiento y auditar su uso con los empleados trabajando desde casa. No debemos asumir que todas las redes son seguras. Esto es súper importante. ¿Por qué? Tenemos el Azure Risk Management que directamente, por ejemplo, el ejemplo claro, yo tengo un site, subo la información y he subido un sitio, documentación crítica. A partir de ahí, en ese sitio, seguro que tengo esa documentación que no quiero que la gente, pues, oye, me la envíe por correo, que la copie en el escritorio del portátil de casa, que lo mande por correo y el otro se lo pueda reenviar y copiar. Al final esto protege el documento etiquetándolo, creando etiquetas de riesgo que podemos poner, porque puede ser confidencial, oye, interna, que mandan un correo internamente, por aquí estamos viendo directamente el Word, pero también a nivel de correo podemos etiquetar que cuando alguien manda un correo, pues lo típico que puede pasar, ¿no? Mandas un correo y directamente lo mandas a quien no debes, o alguien lo reenvía a quien no debe, ¿vale? Entonces se puede hacer una etiqueta interna que, claro, este correo no llevaría nada más que a gente interna. Y sobre todo nadie lo podía reenviar hacia el exterior. Es decir, a nivel de documentos tenemos la parte de marca de agua, para identificar el documento, es decir, yo puedo poner una marca de agua y aquí nadie puede recortar la pantalla ni imprimirla. Luego está la gente que me dice, Ángel, pues cojo el móvil y puedo hacer fotos. Pues bueno, se puede hacer, pero bueno, ya tienes que hacer las fotos y luego, bueno, pues mover las fotos o taparla de alguna manera para que llegue. Pero bueno, ese es un tema de seguridad a nivel de documentos, de documentación de Word, Excel, PowerPoint, lo que sea, lo puedo cifrar, ¿vale? Y luego es lo que os comentaba. Es decir, yo puedo evitar la fuga de información, ¿vale? Lo que, digamos, lo típico que puede pasar y ha pasado siempre, ¿no? Manda un correo a alguien, lo reenvía a otro, adjunto algo que aparentemente no tenía que salir fuera de la empresa, alguien lo reenvía, alguien hace recortes, me lo imprime y se monta la marimorena, ¿no? Porque no era un documento que tenía que salir fuera o un correo que tenía que salir al exterior. Con la parte de correo también se mete y directamente aparece una llavecita y que tú al final le pones la parte que tú no quieres. Es decir, depende de cómo la estructura a nivel de notificación, pues el usuario lo puede elegir. Si quieres que sea personal, público, general, confidencial, ¿no? Y luego, sobre todo, yo voy a poder revisar a nivel de documentación quién accede a un documento, quién se le ha denegado el acceso,
desde qué ubicación, desde qué IP, y te marca el mapa, la parte de Azure RAS Manager, esos accesos directamente. Otro consejo que tenemos, bueno, al final es importante realizar un seguimiento del apartado de Microsoft Security Score, que al final hay, como bien sabéis, y si no os cuento, hay una parte que afecta al trabajo remoto, el cumplimiento normativo y riesgos en las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un panel de una URL que directamente nos va a decir realmente cómo está nuestra protección. La parte de seguridad sí que hay un panel que veis aquí, que es con la alerta, los reportes y todo, que bueno, que ahí requiere, pues eso, entrar, revisar, y la realidad es que muchos clientes, bueno, pues su día a día no les deja. Nosotros ahí sí que nos hemos metido en tema de servicio, que luego comentaremos al final cómo estamos trabajando, porque esto, la realidad es que el que se mete con la parte esta, yo que doy formación de la parte de seguridad y todo, bueno, termina la formación, que justamente la damos de 20 horas la formación de seguridad, y claro, la gente dice, Ángel, madre mía lo que hay aquí ahora. O sea, si antes directamente parecía que lo teníamos, cuando entramos aquí hay un panel enorme de revisión constante. Vale, luego tenemos el App Security, que al final, bueno, pues otra parte que podemos sumar con, bueno, pues un agente de seguridad que directamente, bueno, pues nos va a informar, ¿vale? Nos va a retirar información de registros, con conectores APIs, hay que montarlo, claro está, para verlo todo bonito, ¿vale? Donde nos va una visibilidad enriquecida, sobre todo de los datos que están viajando en nuestro entorno cloud. No solamente se va a trabajar en tema de Microsoft 365, podemos incluso trabajar con otros temas cloud, que podemos subir información y analizar, ¿vale? Otro consejo es el tema del ATP, es decir, yo con la parte de ATP nos sirve para rastrear, pues eso, atacantes que se hacen pasar por empleados, que trabajan desde casa, hay que tener en cuenta eso, que hay políticas de acceso, buscan cambios en las rutinas de usuarios, pueden alertar sobre el inicio de sesión legítimos desde el hogar o cafeterías. Entonces, es decir, esto al final directamente, esto lo que nos va a dar es una visión donde directamente tenemos que revisarlo con cuidado, porque si vamos a un tipo de plan de esto, hay que revisarlo, hay que estar constantemente viéndolo y sobre todo tomando medidas. Si vamos a un tipo de plan de esto que estamos hablando y no lo hacemos, pues tenemos un problema, claro. Este es el panel, fijaros. Yo tendría esto montado y directamente la parte del panel de incidencias pues me la va catalogando como, pues eso, si es media, si es alta, y tengo que revisarla y a partir de ahí trabajarla y tengo que tomar una medida. La resuelvo, no la resuelvo, la activo, la dejo, se la paso a un compañero, ¿vale? Es comentarlo que es. Y nada, comentar un poco también, así para finalizar, que directamente lo que estamos comentando y todo esto, pues bueno, yo sé drásticamente por empresas que llevamos y tal, que actualmente la situación es crítica y bueno, meterse aquí a trabajar y ver situaciones y tal y meter revisiones y revisar todos los meses, cada semana, mandar informes y tal, está siendo complicado y la gente, pues bueno, directamente es complicado llevar a día de hoy todo esto, y simplemente por comentar un poco qué estamos haciendo nosotros y que vamos a hacer más cosas, porque al final la tecnología avanza muy rápido y más la parte de Microsoft, que todos los meses, y por no decir cada semana, saca una novedad. Tenemos las auditorías técnicas y proponer mejoras. Estamos pasando en clientes auditorías técnicas porque actualmente el que se subió hace 5 años, no decir más tiempo, tiene el portal como lo tiene, proponemos mejoras, ¿vale? Tenemos también análisis de correo y dominios de recepción, el de Kimi de Mark, es decir, esto es un filtrado que hay que poner, que activar para que se utilice el correo. Muchas empresas no lo tienen, ¿vale? Hay que hacer un análisis en DEMAR para hacer políticas. La mayoría de empresas no lo tienen. Cuando pasamos a auditorías técnicas, nadie lo maneja esto. Lo recomendamos siempre. El despliegue de Teams, pues bueno, ¿qué os voy a decir, no? La gente está desplegando Teams a diestro y siniestro, pero la verdad es que hay que llevarlo y hacerlo de una forma correcta, un despliegue poco a poco. La situación ha requerido hacerlo de golpe, una formación, la verdad es que siempre viene bien, una consultoría de cómo trabajar, de cómo hacerlo, cómo crear los canales, qué compartir, cuidado que voy a compartir esto, qué DLP pongo un filtrado, qué hago, ¿vale? Sobre todo la parte también de análisis de licencias y mover el cambio de Office 365 a Microsoft 365 es importante. Mucha gente sigue con sus versiones, ¿vale? De Office 365, igual no conoce Microsoft 365 y estamos trabajando, oye, quien tenga interés, pues hoy le proponemos qué licenciamiento sería correcto y le damos una visión general de lo que sería el cambio. Un cambio de Office 365 a Microsoft 365 va a dar más valores de seguridad, ¿vale? Y sobre todo importante el servicio de consultoría de Microsoft Office 365, que tenemos una cuota mensual
que ya los clientes lo estamos haciendo, revisamos el entorno, proponemos cosas, mejoras, porque el día a día, ya lo he comentado varias veces, no, a las empresas no le da para estar a la última en esto, porque va a una velocidad extrema y la verdad que para eso están los partners, para acompañar y ayudar. Y nosotros en esa parte estamos encantados de ayudar a la gente y sobre todo, bueno, sobre todo aportar, ¿no?, en nuestro servicio, que es dar valor añadido. Con esto, ruegos y preguntas. Vamos a ver. César pregunta que si el paquete de Office 365 Empresa Premium incluye también una licencia para Windows 10. Y si no, ¿cuál es el plan que has comentado que sí que lo incluye? No lo incluye, Empresa Premium no lo incluye. ¿Me escuchas? Eso es, correcto. Y entonces el plan que habría que coger es el Microsoft 365 Empresa, que lleva el Windows Profesional. Microsoft 365 Empresa, que lleva Windows Profesional. Nos preguntan también si se puede actualizar desde Microsoft 365, desde Win 7 y Win 8. Sí, claro, la actualización la podemos hacer, el update. Hay que ver directamente qué versión tenemos, ¿vale? Para poder hacer el update. Dice, ¿qué requerimientos técnicos necesitaría el endpoint para funcionar bajo Microsoft 365? En principio, como es todo cloud, no hay unos requisitos a nivel local. Es decir, como la herramienta es todo cloud, directamente primero activar la licencia y hacer la previa configuración. Vamos. Pues nada, vamos a ir cerrando, que el webinar estaba planificado para media horita y al final se ha extendido un poquito, pero bueno, ha sido de muchísimo valor. Así que nada, muchísimas gracias, Ángel. Nada, a vosotros, encantado, ¿eh? Muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos en el próximo webinar. Un saludo.